Tengo una palabra hoy y viene bien con la palabra rema, edifica. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3. Y bueno, hablando de colaboradores de Dios y cómo nosotros somos colaboradores con Dios. En el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificare, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Realmente nosotros estamos edificando. Y estamos edificando una casa, un edificio estamos construyendo. ¿Sabe? En este tiempo que estuve con mi nieta, bueno, ella tiene su Biblia y ella te pide, ¿no?, las historias de la Biblia. Pero luego hay momentos, ¿no?, ella sabe distinguir lo que es la historia, una historia bíblica, y lo dice, me pedían, cuéntame un cuento. Y si os digo la verdad, me lo tenía que pensar 3 veces para contarle un cuento, porque los cuentos entre brujas y magia y no sé qué, tienes que ir mirando a ver qué le cuentas, ¿no?, a una niña con 2 años y medio. Entonces, entre algunos cuentos, Ricitos de Oro, El Patito Feo, me acordé del de los 3 cerditos. Los 3 cerditos, yo creo que todos los conocéis, ¿no? Los 3 cerditos, uno edificó una casa con hojarasca, con paja, otro edificó su casa con madera y el otro se tomó más tiempo, edificó mejor y la edificó de material, de ladrillo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Vino el lobo y dice que empezó a soplar sobre la primera casa y la derribó. Ese cerdito salió corriendo y se metió en la del hermano. El lobo se va a la otra, empieza a soplar y soplar y soplar y también derribó esa casa. Al final esos dos tuvieron que salir corriendo e irse a la casa del hermano, que había construido su casa sobre material, sobre ladrillo. Entonces el lobo, también insistente, sabéis a quién me recuerda, ¿no? Empezó a soplar y a soplar y a soplar para querer derribar esa casa, pero no pudo. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice, me voy a la chimenea, me tiro por la chimenea y así entro dentro de la casa. Pero los cerditos hicieron algo, encendieron la chimenea y pusieron un buen barreño y el agua estaba hirviendo. Así que cuando el lobo entró, ¡pum!, salió quemado de ese lugar. Y yo pensaba, ¿no?, pensaba en ese cuento y digo, ¿cómo nosotros estamos edificando nuestra casa? Y me llevó aquí a 1 Corintios, donde dice que si alguno edificare, ¿no?, y podemos estar edificando esa casa con heno, con hojarasca, con madera, o podemos edificarla con oro, plata, con piedras preciosas. Algo que el fuego la va a probar. Entonces, medita en esta tarde, ¿cómo estás edificando? Dice aquí en 1 Corintios que ya el fundamento está puesto. O sea, nadie puede edificar sobre otro fundamento, porque el único fundamento es Jesucristo. Para nosotros el fundamento, allí donde nosotros tenemos que edificar esta casa, nuestra vida, es sobre Jesucristo. Perdón. Sobre la obra de Jesucristo. Nosotros no podemos confiar, ¿sabes? La base, el fundamento está abajo y sobre ahí se apoya todo lo demás.
Si el fundamento se cae lo demás, por mucho que valga. Entonces tenemos que cuidar bien el fundamento. El fundamento tiene que ser Jesucristo. No sirven nuestras buenas obras, no sirve nuestra inteligencia, para el que la tenga, no sirve nuestra sabiduría, no sirve nuestro dinero, no sirve tener buenos amigos, no sirve nuestra obra, lo que nosotros podamos hacer. Perdón. Entonces, la única confianza que tenemos que tener, en lo único que nosotros tenemos que confiar es en Jesús. Porque Jesús fue el que murió en la cruz por nosotros. Jesús fue el que se entregó, el que pagó el precio, el que pudo decir consumado es. El precio está pagado. Él vino a traer redención. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a traer salvación y vida eterna. Él es el único fundamento en el que tenemos que basar nuestras vidas. En el único en el que podemos apoyarnos, sostenernos para no caer jamás. Y como decía también esa parábola de Jesús, ¿no?, del el hombre necio y el hombre sabio, el que edificó sobre la arena, el que edificó sobre la piedra. Pueden venir ríos, tempestades, pueden venir vientos. Los tornados, ¿habéis visto esos tornados que hay en Estados Unidos que arrasan con todo? Pero el que está edificado sobre la roca no cae. El que está como las lapas, ¿habéis visto las lapas cómo se agarran a la roca? Y vienen las olas y pegan y pegan y pegan y esa lapa está ahí pegada. Pues así nosotros tenemos que estar pegados a Cristo, como una lapa. No te despegues nunca. Agárrate, ponte sobre ese fundamento y no caerás nunca. Ahora bien, ya sabemos cuál es el fundamento. Ahora vamos a empezar a edificar. Y lo primero es, ¿qué vamos a edificar? Lo primero que tenemos que tener bien claro es qué vamos a edificar. Porque sé de algunos que edificaron la Torre de Babel y les salió mal. Y muchos empezaron a edificar, pero cosas que eran humanas, que eran carnales, que estaban llenas de egoísmo y de, aunque fuera con buena intención, pero realmente eran con mala intención. ¿Qué estamos edificando nosotros? En 1 Corintios 3 dice que somos colaboradores de Dios y que estamos edificando una casa espiritual. Nosotros estamos edificando la iglesia. ¿Sabes? La iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Jesús ya había pagado el precio. Jesús ya había muerto, había resucitado y ya había ascendido a los cielos. Y les dijo permanecer ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando vino la promesa del Padre, ese poderoso Espíritu Santo sobre ellos, ellos salieron y empezaron a predicar. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Ahí se empezó a edificar la iglesia. Cristo era esa primera piedra, esa piedra angular sobre la que se edifica el resto de la iglesia. Pero ¿sabes? Cada uno de nosotros somos piedras vivas que son las que se van edificando en la iglesia. Podríamos decir que los primeros eran los apóstoles, los 70 que Jesús enviaba, esos 120 que estaban en el día de Pentecostés. La siguiente generación, ese Bernabé, ese Saulo que se convirtió en Pablo, ese Marcos, Lucas, Tito, Timoteo, y esos nombres raros que hablaba Julio el domingo, ¿no? Esos amigos de Pablo que estuvieron ahí en momentos difíciles. Ellos fueron la siguiente generación que se va edificando. Y sabe, a través de la historia han habido hombres y mujeres que han dado su vida por la iglesia. Pero no por la iglesia, por edificar esa iglesia, colaborando con Dios en la construcción de ese edificio espiritual de la iglesia. Y llegamos a nuestra generación.
Y hoy sigue Dios buscando colaboradores que sigan añadiendo piedras a ese edificio. Yo no sé ya cuántos pisos tendrá la iglesia, cuántos pisos tendrá ya ese edificio que es la iglesia, pero Dios sigue edificando y Dios sigue buscando colaboradores para seguir edificando su iglesia, que se terminará el día que Jesús venga. Pero nosotros tenemos que colaborar con Dios. Y lo que tenemos que saber es que no estamos construyendo algo humano, no estamos construyendo una religión, un pensamiento humano, no estamos edificando ideas, no estamos edificando rituales que hay que cumplir. Lo que nosotros estamos edificando es la iglesia, el cuerpo de Cristo, un edificio espiritual donde muchos vendrán a cobijarse, a buscar refugio, a encontrar lo que no encuentran en el mundo. ¿Quieres tú colaborar con Dios? ¿Quieres tú edificar? Pues la pregunta que te hice al principio, ¿cómo vas a edificar? Porque es importante un buen fundamento, que ya lo tenemos. Saber qué es lo que estamos edificando para que no lo hagamos de cualquier manera. El Señor dice que hay de aquel que hiciere la obra de Dios indolentemente, de cualquier manera. Nosotros tenemos que buscar lo mejor para el Señor, lo mejor, porque Él dio lo mejor, porque Él lo dio todo. Y la iglesia de Dios se merece lo mejor, no se merecen las obras. ¿Sabes qué? Cuando se habla de la paja, de la madera, habla del heno, de la paja, de la hojarasca. ¿Sabes qué es eso? Eso es edificar con las obras. La paja es lo que sobra cuando los hombres van al campo y siegan. Y yo me acuerdo de pequeña, ¿no?, que empezaban a mover, ¿no?, y salía volando la paja, salía volando la hojarasca y el grano quedaba en el suelo. Quedaban y lo iban recogiendo, pero la hojarasca volaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás edificando con hojarasca, estás edificando lo que te sobra. Venir al culto cuando tenemos tiempo, colaborar en ciertas actividades cuando tengo tiempo, hacer lo que Dios te pide cuando tienes tiempo, darle al Señor pues lo que te sobra. No es que yo tengo que comprarme esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Bueno, si me sobra algo, entonces lo echaré de ofrenda. Sería un ejemplo, ¿no? Pero luego, en cuanto a lo que es tu vida, lo que eres tú, ¿qué le estás dando al Señor? ¿Cómo estás edificando tú? ¿Le das lo que sobra? ¿O le estás dando lo mejor de ti? Aunque yo diría, le tenemos que dar todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque al fin y al cabo nos lo dio Él. ¿Cómo estamos edificando? Y ¿sabes qué? Va a llegar un día en el que nosotros estaremos delante de Dios. Nosotros no vamos a pasar por el juicio del gran trono blanco. Ahí pasarán todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Nosotros no vamos a ser juzgados, puesto que ya nuestros pecados han sido perdonados por haber creído en Jesús, por haber puesto nuestro fundamento en Jesús. Hemos sido librados de nuestros pecados, hemos sido perdonados de nuestros pecados, han sido borradas nuestras rebeliones, han sido borradas nuestras maldades, y estamos delante de Dios totalmente inocentes, como si nunca hubiéramos cometido pecado. Somos puros y sin mancha, porque aquel que era inocente murió por el culpable, para que el culpable pueda ser declarado inocente. El justo murió por los injustos, para que los injustos que crean en Él puedan ser declarados justos. Nos cubrió con un manto de justicia y por tanto nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. No iremos a un juicio, vamos a ir a un lugar donde lo que van a ser juzgados, por así decirlo, van a ser nuestras obras.
Y como dice aquí en 1 Corintios, la obra de cada uno va a ser probada, pero por fuego. Llegará un día en que tú te vas a presentar delante de Dios. ¿Y qué llevarás en tus manos? ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios ese día? Señor, mira, me porté muy bien, fui a todos los cultos, no falté. ¿Qué le vas a presentar a Dios? ¿Cómo edificaste la iglesia? ¿Cómo edificaste el cuerpo de Cristo? ¿Cómo colaboraste con Dios para que la iglesia fuera creciendo y creciendo y creciendo y fuera edificada a través de los años, a través de los siglos? ¿Cómo le has dejado tú la iglesia a los que vienen detrás de ti? Porque lo que nosotros estamos, recibiendo hoy es por lo que otros anteriormente pagaron. Unos siembran, otros recogen. Y ciertamente nosotros estamos comiendo el fruto que otros sembraron. Otros sembraron antes y nosotros estamos comiendo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que seguir sembrando para los que vienen después. Recuerdo la historia de un ancianito que empezó a sembrar un árbol. Empezó a poner las semillas en el suelo y alguien se le acercó. Pero a ver, ¿para qué estás haciendo eso? Con la edad que tú tienes, ¿tú qué te piensas? ¿Que tú vas a comer del fruto? Y él dice que yo no estoy sembrando para mí. Estoy sembrando para mis hijos y para mis nietos, para que ellos puedan comer el día de mañana. Entonces, eso es lo que a nosotros nos toca ahora, sembrar pensando en los que vienen después. Dejarle un buen testimonio, como se nos hablaba el domingo, somos luz en medio de este mundo. Tenemos que dejar un buen testimonio. Tenemos que edificar bien. Si tú miras en una obra, pueden empezar, venir albañiles con menos experiencia, empezar a edificar. Y luego, esto pasó aquí, una pared que hicieron y hubo que tirarla entera porque la pared estaba toda torcida. Toda torcida. Tú imagínate, tú empiezas a torcer un ladrillo y los que van viniendo después salen torcidos, igual que la primera fila. Entonces tú tienes que ir mirando cómo edificas, porque los que vienen después de ti van a edificar sobre lo que tú ya has dejado. Entonces tenemos que pensar, ¿qué estamos edificando? ¿Qué estamos construyendo? Y tener muy en cuenta que es algo que es para la eternidad. Entonces tenemos que tener muy bien controlado cómo estamos edificando. Si yo sé que estoy edificando algo que es para la eternidad, yo tengo que edificarlo bien, firme, consistente, derecho, con la regla bien puesta, con esa guía que ponen los albañiles bien puesta. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo es esto? Si nos vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, son muy conocidos estos textos, versículos 42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo nosotros vamos a edificar? Pues sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios, sus enseñanzas, lo que ellos dejaron, lo que ellos escribieron. Ellos permanecían en esas doctrinas. Ellos les enseñaban sobre Jesús. Ellos, todo lo que Jesús les enseñó a ellos, se lo transmitían a los que se iban convirtiendo, a los nuevos que iban siendo añadidos a la iglesia, a esos nuevos pisos que se iban construyendo en la iglesia. Los apóstoles le dejaron la doctrina sana, la doctrina pura. Y eso es lo que nosotros le tenemos que transmitir a los que van a venir detrás. No le podemos transmitir una religión, un ritual. Mira, esto se hace de esta manera, esto se hace de la otra, y un siempre lo mismo. No, lo que nosotros le tenemos que compartir es la doctrina de los apóstoles. Por eso ahí los del CESTA se están preparando, están aprendiendo la palabra de Dios. Porque van a venir pensamientos muy raros. Bueno, desde siempre, desde el principio empezaron a venir, pero cada vez nos vamos a encontrar con pensamientos más raros y tenemos que estar preparados sobre la doctrina, sobre la sana doctrina. Importante la comunión unos con otros.
Que nosotros no venimos a estar aquí un ratito y luego nos salimos y cada uno tiene su vida. Dice que ellos tenían comunión unos con otros. Eran como una familia, se preocupaban unos por otros. Se atendían unos a otros. Miraban la necesidad el uno del otro. Era una comunión íntima. El partimiento del pan era la Santa Cena. Para ellos no eran como nosotros lo hacemos ahora, ¿no? Un vasito de mosto, de vino y un pedacito de pan. Para ellos era un banquete en el que ellos compartían comida, compartían tiempo, compartían si alguno tenía un salmo, si alguno tenía un texto, si alguno tenía un cántico. Ellos compartían. Y sobre todo al decir el partimiento del pan, lo que ellos entendían es que eran el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuando ellos partían el pan, dice, este es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de un cuerpo. Somos uno. Y en esto conocerán, dice, y en esto conocerán, si sois uno, en esto conocerán que somos de Dios, que estamos con Dios, en que somos uno. Porque en el mundo no hay unidad. Y si hay una unidad es egoísta, ¿no? A ver qué puedo sacar. Pero esa unidad, ese estar juntos, esa sensación de ser iglesia, de ser cuerpo, se da solamente a través del poder de Dios, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener eso bien claro. Somos iglesia, nos estamos edificando unos a otros y estamos siendo, digamos, la base sobre los que vienen después van a seguir edificando. Así que tienes que edificar, tienes que colaborar con Dios. Saber que lo que estás edificando es la iglesia, pero también saber cómo tienes que edificar. ¿Sabe el resultado de eso? Que dice que muchos se convertían, que muchos venían, que el temor de ellos estaba sobre todo el pueblo y venían, se convertían. Y un día se añadieron 5.000, otra vez 3.000 pueblos enteros que venían y se convertían al Señor. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué edificamos? Sabiendo que nuestro fundamento es Cristo y cómo edificamos. Y sobre todo porque va a llegar un día donde tú te vas a presentar delante de Dios y todo lo que tú has edificado, todo lo que tú has hecho desde que te convertiste al Señor hasta el día que partas para ir con Él, todo eso que tú hayas hecho lo vas a presentar delante de Dios, de un Dios santo, de un Dios que es todo amor, de un Dios que lo dio todo por ti. Y yo te pregunto, ¿tú qué le quieres presentar a Dios ese día? ¿Qué le quieres presentar? Señor, te di lo que pude. Señor, es que tú sabías que yo tenía que hacer esto y que hacer lo otro. Señor, es que yo me tenía que buscar pan. ¿Qué excusas le vas a poner tú a Dios ese día? Dios lo sabe todo. A Él no lo puedes engañar. Nos podemos engañar unos a otros, pero a Dios no le podemos engañar. Y ese día, cuando Dios te pregunte, ¿qué traes? ¿Tú qué le vas a presentar a Dios? Porque Dios va a tomar lo que tú le traigas y lo va a probar como por fuego. Y por eso dice que la obra de muchos se va a quedar consumida, porque dice, realmente esto no era válido. Esto, el fuego lo ha probado y se lo ha comido. ¿Sabes que el fuego se come todo? Y luego pues dirá, bueno, pues tú eres salvo, porque la salvación es gratis, porque la salvación es un regalo. Tú eres salvo, pero así como por fuego. O sea, vas a entrar oliendo a chamuscado, pero vas a entrar. Pero y presentarle a Dios, Señor, di lo mejor de mí, mi mejor adoración, mi mejor tiempo, el mejor dinero, el mejor de mis talentos, Señor, de lo que tú me diste, porque al fin y al cabo es Dios el que te lo está dando, de lo que tú me has dado, Señor, yo he procurado dar lo mejor e invertirlo bien, ¿no? Como los talentos, no lo escondí, Señor, no lo metí bajo tierra, lo puse ahí y quise, Dios mío, darte mucho fruto. Y ¿sabes qué hermoso será que ese día tú puedas oír las palabras del Señor y que te diga, bien, buen siervo o buena sierva fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra
en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que tú quieres escuchar ese día? Entra, pero oliendo a chamuscado porque todo se quemó. O que tú puedas entrar con el gozo, ¿no? De incluso recibir coronas. Hay coronas. Yo te daré la corona de la vida si eres fiel. Corona por las almas que has ganado. Corona por tu fidelidad. Corona por tu servicio. Corona. Pero ¿sabes qué? Que luego esas coronas nosotros lo vamos a poner a los pies de Jesús. Como adoración, como alabanza. Y qué bueno, ¿no? Que tú dices, he ganado mucha recompensa, pero para que ahora yo lo pueda ofrecer a Jesús. A decir, bueno, como no tengo recompensa, Señor, no te puedo ofrecer nada, aquí estoy yo. Qué bueno tener, no porque no va a ser para nosotros, sino para luego mostrarle adoración a Jesús. Y decirle, Señor, si al fin y al cabo esto que yo he ganado es por tu gracia, es porque tú pusiste tus ojos sobre mí, porque tú te acordaste de mí, Señor, y ahora yo quiero seguir adorándote y dándote a ti toda la gloria por toda la eternidad. Te pregunto, ¿estás edificando sobre el fundamento que es Jesús? ¿Estás seguro, segura de que tu fundamento está sobre Jesús? Vienen vientos, tempestades, ¿sigues permaneciendo firme sobre la roca? Segunda pregunta, ¿sabes qué estás edificando? ¿Estás edificando solo para ti? ¿Solo por quedar bien? ¿Qué estás edificando? ¿Eres consciente de que lo que estamos edificando es la iglesia? Y si eres consciente de que estás edificando la iglesia, una iglesia que va a permanecer por generaciones hasta que el Señor venga, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo? ¿Va a poner lo mejor de ti? ¿Vas a poner los mejores materiales, los mejores talentos? ¿Le vas a seguir diciendo al Señor, Señor, dame más de tu Espíritu Santo para que pueda dar más? Señor, dame más de tu presencia para que pueda dar más. Señor, dame más de tu sabiduría para que yo pueda dar más. Porque hay muchas vidas que necesitan, muchas piedras que están ahí que tienen que ser añadidas a este edificio. Señor, capacítame más y dame más, porque ese día, Señor, yo quiero darte mucho, mucho y darte mucha gloria. Amén.